Continuamos con China en la estrategia comercial tecnológica argentina. Pedimos por favor que vayan subiendo Manuel Chiape, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de SAGIP. Disculpen los que se van retirando, si lo pueden hacer en silencio, así respetamos los tiempos de todos. Sofía Mantilla, directora del Instituto de Estrategia Internacional de CERA. Nelson Illescas, director de Contenidos y Comunicación de GPS. Y modera Hernán Maurete, consultor de Asuntos Públicos y Comunicación. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, segundo bloque de nuestro Congreso Maizar 2025. Buenos días. Bueno, muchas gracias a los panelistas y al público presente, sin el cual no hay conferencia. Hay bastante gente, así que me voy a jugar igual. Tenía previsto empezar este panel con la frase de un poeta contemporáneo argentino que dice: tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Esta frase es de Miguel Mateos, 1980, es bastante providente, profética, porque plantea un escenario que en ese momento era impensable, que estén en un cuarto, y hoy podría perfectamente hacerse por la vía de la virtualidad, un chino y un americano jugándose nuestras exportaciones, ¿no? Y el Atari sería una referencia al impacto tecnológico que tendría la guerra arancelaria en ciernes. Así que con esta inauguración de patética, voy a presentar a mis panelistas. Tenemos el honor de contar con un funcionario, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiape, muchísimas gracias, que tiene un pasado reconocido en Barbechando, es ingeniero ambiental, un académico, consultor internacional, a cargo de experto de GPS del CARI, Nelson Illescas, muchas gracias, abogado, muchas gracias Nelson por estar, y Sofía Mantilla, que es economista, máster en Historia de la DITELA, directora de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores, y que pide que alguien la nombre porque ese es el libro que escribió en su faz literaria. Así que felicitaciones por ese aspecto. Vamos a empezar con una presentación de Nelson y después tengo dos preguntas para tratar de ajustar un poquito el tiempo al haber empezado tarde el Congreso. Primero a Sofía, que van a ser más de carácter general, y después más específicamente al vínculo internacional con el funcionario. Bueno, muchísimas gracias. En honor entonces a la brevedad, primero un agradecimiento a Maizar por la invitación de este año y después señalarles que este es un trabajo que hemos desarrollado en GPS dentro del Comité de Agricultura del CARI en conjunto con Jimena Vicentín Mazaro y Marcelo Regúnaga, y que esta es su primera presentación, pero el documento todavía no está disponible, va a estar disponible a lo largo del mes que viene. Entonces, lo que quiero focalizar es qué está sucediendo en lo que es el comercio agroindustrial, agropecuario entre Argentina y China, y ver qué oportunidades y desafíos, palabras que no me gusta utilizar demasiado, pero que definen bastante lo que vamos a ver en esta presentación. Un poco para arrancar, lo que ya es bastante sabido, China, como fue mencionado, si no es el primero, es el segundo principal importador global de commodities, de materias primas de origen agropecuario. Y esto es muy relevante porque cualquier decisión que toma tiene efectos sobre los flujos comerciales, ya sea a nivel de volúmenes, ya sea a nivel de precios. En cuanto a la vinculación de Argentina con este país, tenemos una alta dependencia de relativamente pocos productos, entre ellos, por ejemplo, el poroto de soja, donde el 90% de nuestras exportaciones de poroto están concentradas en este destino. Y ahí ya empezamos a entrever una de las principales vulnerabilidades en la relación. Ahora, más allá de las vulnerabilidades, existen posibilidades de expansión y de crecimiento, tanto en cantidad
como en tipo de productos que podemos comercializar con este país. Acá el gráfico, y les prometo, el único gráfico o tabla que voy a utilizar en toda la presentación, habla de esta concentración respecto de los productos que le exportamos a China. Tenemos 2/3 partes de nuestras exportaciones en puerto de soja y carne bovina. Carne bovina hoy afectada por una investigación sobre salvaguardia que está llevando adelante el gobierno de China. Después tenemos cierta diversificación creciente en productos como cebada, a instancias del conflicto geopolítico que tuvo China con Australia. Tenemos diversificación en cuanto a sorgo, que creció bastante también por un conflicto comercial, en este caso con Estados Unidos, y después posibilidades en muchos productos. Y allá abajo puede ver el caso del maíz. El maíz hoy por hoy no se encuentra dentro de los productos exportados hacia China, pero, y más allá de lo que haya mencionado María Marta, es un producto que tiene potencial. No quizás el potencial que tenía el año pasado, pero sí es un producto que todavía tiene potencial y el conflicto geopolítico con China, entre China y Estados Unidos, da y abre la posibilidad para la existencia de esas posibilidades. Entonces, si queremos comerciar con China, si queremos ampliar nuestro flujo comercial, tenemos que entender que China ya no es un país agropecuario. Era un país agropecuario en la década del 90 cuando el 20% de la población vivía en zonas urbanas. Hoy, más del 65% de su población es población urbana. Y esto implica una complejidad mayor en cuanto al tipo de comercio que queremos tener con este país. Es una población más eminentemente urbana, cambian los hábitos de consumo, dejan de consumir proteínas verdes, pasan a consumir proteínas blancas, proteínas rojas, y también la clase media, conforme aumenta su nivel de ingreso, implica exigir otro tipo de requisitos. Y ahí me sumo a lo que mencionaba Agustín. Empiezan a surgir certificaciones, requisitos de inocuidad, trazabilidad, seguridad, etcétera, etcétera. Y estamos bien posicionados para responder a eso. Aun cuando China no termina de confiar del todo en el comercio internacional, porque sigue existiendo esta idea de autosuficiencia. Cada 5 años, con sus planes quinquenales, refuerza esta idea de autosuficiencia agrícola. Todos los años, al principio de año, entre enero y febrero, en su documento número 1, el Partido Comunista resalta esto, pero existen límites físicos a la posibilidad de aumentar su producción de acuerdo a los requerimientos que tiene y va a tener en los próximos años. Entonces, existen oportunidades para seguir aumentando el comercio con China. ¿Dónde surgen estas oportunidades? Lo que les mencionaba, tipos de productos más sofisticados, con mayor información, productos de carácter orgánico, productos de carácter sostenible. Y ahí Argentina tiene mucho potencial si puede, y sabemos que puede, demostrar de qué manera se produce y se comercia en nuestro país. Y quizás uno de los aspectos más importantes es el conflicto con Estados Unidos. Y no me refiero al conflicto con Estados Unidos que comienza o se resume a la nueva presidencia de Trump, sino al conflicto que comienza con la primera presidencia de Trump, que subsiste con Biden y sigue incrementándose con el conflicto actual con Estados Unidos. Es un conflicto que ha llevado a China a buscar diversificar sus orígenes de las importaciones. Entonces, ahí es donde la oportunidad deja de ser ya una mera ventana de oportunidad por un conflicto puntual, sino una verdadera oportunidad de ampliar el comercio con este país. Pero no está exento de desafíos, esa es una realidad. Debemos superar esta concentración en cuanto a los productos que tenemos. Como mencionaba, 7 productos representan el 90-92% de nuestras exportaciones a China. Otro aspecto importante es la fuerte competencia de Brasil, que nos aventaja en ciertos aspectos porque el vínculo político y geopolítico entre Brasil y China es mucho más aceitado que el nuestro. Esa es una realidad. Son miembros del BRICS. Lula ha realizado una visita recientemente a ese país de alto nivel y eso da cuenta de un avance muy importante de Brasil en el comercio agropecuario con China. Ahora, si nosotros queremos aumentar las exportaciones, necesariamente debemos aumentar la producción. La producción se encuentra con un límite
bastante importante o bastante relevante, que es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente o el potencial crecimiento de la frontera agrícola. Entonces, más que avanzar en frontera agrícola, debemos avanzar en productividad. Y para avanzar en productividad, necesariamente necesitamos tecnología. Y ahí es donde China se vuelve un actor muy relevante, sobre todo en los obstáculos que puede imponer en ese sentido. Y ahí es donde, spoileé, ahí es donde me quiero detener en la cuestión de los obstáculos que vienen por el lado de la biotecnología. Biotecnología en sentido amplio, no solo organismos genéticamente modificados, sino también edición génica y todas las tecnologías que vienen asociadas. Si Argentina quiere crecer en cuanto a su producción y por ende aumentar su productividad, necesita nuevos eventos. El problema es que, como China es nuestro principal socio comercial, la aprobación de estos eventos en China se transforma en una verdadera barrera comercial y paraarancelaria. En el sentido que los procesos en China tienden a durar entre 8 y 9 años. Entonces, esa lentitud, esa ralentización de los procesos es lo que evita en cierta medida que nuevas y mejores innovaciones que necesitamos para aumentar la producción puedan incorporarse en la producción de Argentina. Entonces, para generar esto, debemos avanzar en algún tipo de acuerdo con China. Y esto no es una idea novedosa, sino que el acuerdo de fase 1 que firmó en su momento Estados Unidos, después podemos discutir su efectividad o no, incluía una cláusula sobre acelerar los procesos de aprobación de eventos biotecnológicos y también el caso de Brasil, que está negociando un proceso de similares características. ¿Y qué es lo que se busca? Que haya una mejora en la cooperación regulatoria, algún tipo de acuerdo, de entendimiento, que sirva para reducir los plazos. De los 8, 9 años que estamos actualmente enfrentando, reducirlo lo más posible y encontrar una ventana entre los 12 o 24 o 36 meses, que son plazos mucho más realistas respecto de los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años. Y en ese sentido, uno de los aspectos destacables es el reconocimiento de evaluaciones de riesgo. Cada vez que se quiere presentar un nuevo evento en China, tiene que haberse aprobado en el país de origen. Entonces, la posibilidad de avanzar en aprobaciones al mismo tiempo, en paralelo, entre ambos países, sería una forma de reducir esos plazos. Luego, incrementar y mejorar los canales institucionales que hoy por hoy existen, pero no están siendo del todo bien utilizados, más que nada por cuestiones políticas. Hay un freno bastante importante, sobre todo del lado de China, en el avance de este canal de comunicación institucional. Entonces, lograr una mejora en ese proceso con una agenda clara y que permita resolución rápida de los problemas y que permita avanzar en una reducción notable de los plazos de aprobación. Que, como repito, es algo que Estados Unidos y Brasil, dos de nuestros principales competidores, ya están llevando adelante. Por último, y para ir cerrando, algunas consideraciones finales. Sabemos que China es uno de los principales, si no el principal, dependiendo del año, socio agroindustrial de Argentina, pero tenemos una relación altamente concentrada. En este sentido, se presentan ciertas vulnerabilidades estructurales. María Marta hoy mencionaba muy bien el caso del aceite de soja allá por el año 2010. Hoy nos está pasando algo similar con lo que es carne bovina. Entonces surge una necesidad de diversificación. Vemos la centralidad de la soja, hay cierta diversificación que se ha dado en los últimos años. Hoy mencionaba cebada, sorgo, potencialidad para el maíz. Y lo que vemos es que la sincronía regulatoria con China está frenando en cierta medida la posibilidad de adopción de tecnologías en el caso de Argentina, lo que limita nuestro aumento de producción, lo que potencialmente limita nuestro aumento en las exportaciones que necesitamos tanto para generar divisas. Se entiende que estas demoras tienen que ver más con cuestiones políticas que técnicas, por ende es una solución política más que técnica,
Por eso avanzar en este acuerdo técnico y político bilateral entre ambas regiones podría favorecer el desarrollo de la tecnología. Entonces, en esta cooperación regulatoria mucho más fluida, se pueden reducir tiempos, se pueden reducir costos y se pueden reducir riesgos, favoreciendo una mejora en la inserción internacional de Argentina, no solo en China, sino en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Nelson. Excelente tu presentación. Y nos da pie justamente para las preguntas que vamos a empezar en el orden de general a particular con Sofía, a preguntar cómo ves vos este contexto de tensiones comerciales internacionales entre Estados Unidos y China, en virtud de que Argentina tiene una excelente relación con Estados Unidos y no tiene, y condicionaría de alguna manera el vínculo con China. ¿Cómo ves vos ese desarrollo contextual? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. Creo que en general el mayor acercamiento entre Argentina y Estados Unidos ha generado algún enfriamiento o alguna tensión en algunos aspectos de la relación entre Argentina y China. Pero por el momento China viene practicando lo que se conoce como paciencia estratégica con Argentina. Nos acaban, por ejemplo, de renovar el swap de monedas y el vínculo bilateral se continúa desarrollando en esta etapa quizás más a nivel de lo subnacional y en otros ámbitos de la relación que a nivel nacional, pero continúa. Pero creo que, como dijiste y como ya han dicho todos, lo principal en términos de la relación entre Argentina y China en cierto aspecto tiene que ver con el contexto internacional y esta disputa comercial que está habiendo ahora a nivel internacional y que viene llevando adelante el presidente Trump en este segundo mandato. La nueva política comercial de Estados Unidos, además de lo disruptivo y de lo volátil que viene siendo, pone en duda un principio básico del comercio internacional, que es el principio de nación más favorecida, también otro como podría ser trato nacional de las importaciones, y por eso genera un ambiente internacional de muchísima incertidumbre. Trump viene imponiendo básicamente 3 conjuntos de medidas arancelarias. El primer conjunto de medidas es la aplicación de aranceles por la crisis del fentanilo, donde ahí China recibe un arancel adicional del 20% sobre todos sus bienes, Canadá y México del 25% por fuera del TEMEC, dentro del TEMEC no. El segundo gran conjunto de medidas son los aranceles por la sección 232, que tiene que ver con la seguridad nacional y que está aplicada a sectores específicos, donde China puede ser más o menos afectada, pero donde el ascenso de China y la disputa estratégica entre Estados Unidos y China es una consideración clave. Por ahora se ha aplicado a acero, aluminio, autos y autopartes. Hay investigaciones iniciadas para madera, para cobre y para minerales críticos, y se habla de futuras investigaciones a productos farmacéuticos y también a semiconductores. Después, el tercer gran conjunto de medidas arancelarias del presidente Trump son los famosos aranceles recíprocos, el famoso Liberation Day, donde inicialmente a China, Estados Unidos le impuso un arancel del 34% adicional, China retalió y ambos países entraron en una escalada arancelaria que llegó a que ambos países se aplicaran un arancel del 125% adicional, cosa que era prohibitivo prácticamente del comercio. Y bueno, recientemente representantes de ambos gobiernos se reunieron en Ginebra, donde acordaron reducir ese arancel adicional del 125 al 10% por 90 días, ¿no? Hasta el 12 de agosto vamos a estar en esa situación. Entonces, antes de esa tregua arancelaria, lo que estábamos mirando era, bueno, qué productos argentinos tenían o quedaban con una ventaja arancelaria con respecto a China en el mercado estadounidense, qué productos chinos impedidos de entrar al mercado estadounidense iban a buscar destinos alternativos
y como contrapartida, qué productos argentinos en el mercado chino iban a quedar con alguna ventaja arancelaria con respecto a Estados Unidos. Y ahí teníamos, bueno, porotos de soja, carnes, sorgo, cebada, algodón, varios. Y también qué productos estadounidenses impedidos de entrar al mercado chino iban a buscar destinos alternativos. Pero bueno, eso era antes de la tregua. Ahora estamos en el paréntesis de estos 90 días hasta el 12 de agosto y donde China y Estados Unidos están en un proceso de negociaciones. El tema es que no sabemos cuáles son los aranceles que van a estar sobre esa mesa de negociaciones, si solo los del Liberation Day o si también los de la crisis del fentanilo o algunos otros. Después no sabemos si se va a retomar esta idea de firmar alguna nueva edición de lo que se llamó el Acuerdo Comercial de Fase 1, donde China quizás podría llegar a comprometerse a comprar mayor cantidad de bienes agrícolas estadounidenses y bueno, eso podría llegar a afectar la demanda de ciertos bienes argentinos. Y bueno, lo mismo Estados Unidos con otros países, ¿no? En estas negociaciones bilaterales que está llevando a cabo. Y después, por otra parte, lo que habría que considerar es, teniendo en cuenta el carácter estructural de las tensiones entre China y Estados Unidos, bueno, cuáles son los esfuerzos que hace China para incrementar su producción o qué esfuerzos está haciendo por alcanzar una autosuficiencia a nivel doméstico y también sus esfuerzos por buscar proveedores alternativos a Estados Unidos. Y en América Latina, claramente, Brasil pareciera estar ocupando o posicionándose para cumplir ese papel, por un tema de escala y también por un tema de cercanía política. En la segunda presidencia de Lula, China y Brasil han relanzado su vínculo bilateral, comparten el ámbito de los BRICS, vienen firmando acuerdos de cooperación en muchas áreas. Se discute la posibilidad de incrementar el uso de las monedas nacionales en los intercambios comerciales y también, por ejemplo, se discute la posibilidad de construir un corredor bioceánico que conecte a Brasil con el puerto de Chancay en Perú. Así que bueno, hay una mayor cercanía ahí, pero bueno, también hay otras vicisitudes que se pueden llegar a producir, como es el caso de la gripe aviar en Brasil, o bueno, cuestiones que pueden llegar a suceder. Así que creo que en realidad la palabra clave en todo esto es incertidumbre. Bárbaro. Y en función de lo que decía Nelson antes, de la concentración de nuestras exportaciones a China, ¿qué desafíos te parece que tiene la Argentina para superar esa concentración y diversificar nuestras exportaciones? Sí, bueno, sí, claramente nuestra canasta exportadora china está muy concentrada en estos dos productos. Yo creo que el principal desafío para abordar en realidad es el plano doméstico nuestro, ¿no? O sea, el camino del ordenamiento de la macro y el fortalecimiento de la competitividad de nuestra economía, ¿no? A nivel de las exportaciones, lo que estamos viendo actualmente es que el tema impositivo está siendo muy importante. Toda esta matriz de diferentes impuestos que tenemos y bueno, donde lo deseable sería, como es el compromiso internacional y la regla internacional de no exportar impuestos, ¿no? También el tema facilitación de comercio, logística e infraestructura, posibilidades de financiamiento, etcétera, ¿no? Así que creo que trabajar en esa pata doméstica es el principal desafío. Después están los propios desafíos del mercado chino, ¿no? O sea, además de la distancia, el tamaño y la complejidad, ¿no? Adentro de China hay muchas Chinas, entonces hay que tener una estrategia muy elaborada y detallada de, bueno, a quién le voy a vender, en qué ciudad, en qué región, en qué provincia, por qué canales, cuál va a ser la estrategia digital. O sea, hay muchísimos factores, ¿no? Los culturales, cómo se consumen los diferentes productos.
Bueno, y es un mercado muy competitivo. China tiene acuerdos y acuerdos de preferencias con muchos otros países, y también las propias empresas chinas son muy competitivas, muy dinámicas. Y bueno, tener bien en claro también cómo es el sistema económico y político en China, que configura el marco donde se hacen los negocios. O sea, creo que el mercado chino en sí requiere un esfuerzo de comprensión y una elaboración de una estrategia. Y además, en general también los vínculos de negocios se suelen construir a lo largo de muchos años, a través de relaciones personales, con procesos de negociación muy particulares. Así que bueno, es un mercado bastante complejo en sí también. Y mirando por sectores también, a ver, si bien en la industria, por ejemplo, podría haber algún nicho, y lo veo quizás más complejo por la potencia industrial que es la propia China y por los subsidios que allí se aplican. En minería hay muchas oportunidades en litio y eventualmente en cobre, aunque hay que tener en cuenta la sensibilidad geopolítica del comercio de minerales. Combustibles o energía podría llegar a ser una avenida a explorar, pero creo que lo fuerte está en agroindustria, ¿no? Es donde está la complementariedad natural. Y bueno, hay una agenda de trabajo. CERA participa en las mesas de inserción internacional, donde se están llevando adelante muy buenos diálogos. Recientemente, bueno, en China se anunció la reapertura del mercado aviar, se firmaron protocolos de cálculos biliares y frutos secos, se pusieron como prioridades menudencias porcinas, ciruelas secas, algunos productos de pesca. Está en agenda también el tema de legumbres, que es muy importante. Bueno, menudencias bovinas se estaría por cerrar próximamente. En carnes, bueno, tenemos todo este tema de esta investigación que se está llevando adelante en China, y bueno, el año pasado veíamos quizás incrementos de volúmenes, pero no tanto de precios. Está el tema también de la inhabilitación de 2 frigoríficos argentinos reciente. En tema pesca, bueno, es un tema la pesca en la milla 201, que involucra a China, pero también a otros países, como puede ser España. Pero bueno, creo que hay oportunidades, hay una agenda, más allá de obviamente lo que digan los colegas acá del panel, y creo que también hay que aprovechar esta búsqueda que hace China de proveedores alternativos. Y hay que recordar siempre que otros países de América Latina tienen superávit comercial con China, ¿no? Brasil tiene superávit, Uruguay, Chile, Perú. Así que creo que es algo a lo que deberíamos poder aspirar. Muchas gracias, Sofía. Pasémosle el micrófono a Manuel. Y en función de esto que planteaba Sofía, un contexto que ya sabemos que es de tensiones comerciales internacionales, y ella sugería este camino en conjunto con Brasil por el tema de los BRICS y del buen vínculo, y también lo dijo Nelson en su momento, sobre el buen vínculo de Lula con Xi Jinping. ¿Vos ves que existe la posibilidad de desarrollar una relación bilateral fuerte, de prosperar en nuestras gestiones comerciales, y cómo serviría Brasil de apoyo en este contexto? Bueno, primero que nada pedí disculpas porque lo mío no es el don de la palabra como mis colegas. En la presentación, Hernán, también soy productor agropecuario. Sembramos maíz y sembramos sorgo en la provincia de Entre Ríos, con lo cual, digamos, entendemos un poco las complejidades de toda esta dinámica productiva y de las semillas. Dentro de la subsecretaría que tengo a cargo está todo el área productiva, agricultura extensiva, ganaderías, todas las ganaderías, lechería, forestroindustria, y además biotecnología como una componente clave de la productividad de todas las cadenas que mencionamos antes. Y empezamos primero, antes de mirar para afuera, mirando un poquito para adentro, cómo funcionaban o cómo funcionan los procesos de aprobación de eventos genéticamente modificados en no solo los vegetales, sino también animales, microorganismos y demás, dentro de la Secretaría. Y decidimos estar fuertes internamente para poder salir afuera mucho más de forma más firme. Después voy a entrar un poquito más en detalle en lo que es
el tema de digamos, la parte más bilateral y la relación con China, pero sentamos a todas las empresas que son usuarias del sistema regulatorio argentino, básicamente a través de SENASA, a través de la CONAVIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, y de la Subsecretaría de Mercados, y les planteamos un desafío que la biotecnología sea embajadora argentina en el mundo. Yo sé que puede sonar medio naif el comentario, pero hay algo que en todas las reuniones bilaterales que tenemos, algunas nos toca participar, otras participa el equipo del subsecretario Tejeda y el secretario de Agricultura, la biotecnología es un denominador común. Siempre aparece la biotecnología, por problemas, por oportunidades, por cooperaciones técnicas, con lo cual decidimos con las empresas robustecer la gestión de los procesos de aprobación de los eventos biotecnológicos en la Argentina y de esa manera plantarnos mejor al mundo. Yo no le puedo exigir a China velocidad en los procesos cuando yo no tengo velocidad en los procesos propios. Con lo cual, parte de la primera estrategia fue armar un equipo público-privado con las empresas obtentoras de eventos biotecnológicos para poder acelerar los procesos y hacer la vida más fácil. En ese camino, el año pasado fue un año récord donde aprobamos 23 eventos comerciales genéticamente modificados de todas las especies, animales, microorganismos y vegetales. Y este año estamos mucho más ambiciosos, queremos ir por mucha más agilidad en los procesos. Entonces, tener eso bien afiatado y también tener una oferta para poder darle al mundo lo que el mundo necesita y especialmente a China. Cuando hablamos de sorgo específicamente, no sé cuántos siembran sorgo de la sala, pero el denominador común en todas las campañas de sorgo ha sido no hay semilla de sorgo o nos quedamos sin semilla de sorgo. Hace 15 días sentamos a todas las empresas semilleras de sorgo para que busquemos la forma y los medios para que tengamos en esta campaña suficiente semilla de sorgo para poder sembrar. De nada sirve querer o pretender abastecer un mercado como el chino, por ejemplo, que es el importador del 90% del sorgo del mundo, si no vamos a tener para poder ofrecerles. Entonces, en ese camino ya lo tenemos confirmado con las empresas que tenemos capacidad para sembrar 2 millones de hectáreas, si esa fuese la intención, contra 1 millón más o menos que fue lo que se sembró en la campaña pasada. Entonces, partimos de robustecer la base. Y ahora yendo un poquito más para lo que viene afuera y usando la biotecnología como aliado en las relaciones bilaterales, estamos llevando toda la cooperación técnica que tiene la Argentina, todo el conocimiento, la experiencia, reconocido por FAO como centro de excelencia biotecnológica y de marco de referencia regulatorio en el mundo, para poder compartirlo con otros países y de esa manera poder generar estos marcos regulatorios más armonizados para poder evitar esas asincronías que después nos van a generar futuros dolores de cabeza y posibles disrupciones en el comercio. En ese camino, como decía en la charla de Agustín hace un ratito, las relaciones bilaterales con China gozan de muy buena salud y hay un apetito de comercio interesante entre ambos países. Hay mucho interés por lo que produce la Argentina y tenemos que estar a la altura de eso. En ese camino hay un grupo de cooperación técnica en biotecnología que es bilateral, donde hacemos reuniones anuales de trabajo. La última presencial fue en el 2019, que fue en Beijing. La pandemia después nos complicó un poco toda esa logística y en la reciente visita del viceministro del MARA, del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, nos confirmaron que quieren este año concretar la reunión bilateral de biotecnología. Que no es solo de biotecnología, sino que también tiene un capítulo de semillas. Así que inicialmente los invitamos a la Argentina, finalmente vamos a tener que ir para China. La propuesta más fácil es hacer algo virtual, pero como decían mis colegas antes, esto es relaciones. Esto se trata de generar confianza, de mostrar sistemas regulatorios robustos,
demostrar que buscamos hacer las cosas bien, con seriedad, y que podemos ser un proveedor de alimentos para China seguro y confiable. Y eso va también construido desde la parte regulatoria. Así que estamos planificando para el segundo semestre de este año poder hacer la misión en la cual no va a ir solamente, o no pretendemos que vaya solamente el Estado, sino queremos ir con los privados, ¿no? Y demostrar una señal de interés de lo que es la industria de la biotecnología y de las semillas bien potente, bien armonizada como equipo, y eventualmente plantear una estrategia como la que hizo Brasil de buscar cierta agilidad en los procesos sin sacrificar la bioseguridad, pero en los procesos de aprobación. Entendemos que en ese camino del diálogo es donde del diálogo técnico, ¿no? Es donde vamos a lograr este círculo virtuoso. Y creo que entender que también en las relaciones con China, después de la reunión de Milei con Xi en el G20 en Brasil, hubo un cambio de viento, ¿no? Y cuando el viento cambia, a los que nos gusta estar más arriba del agua que sobre la tierra, hay que ajustar las velas rápido para poder aprovechar y ganar mayor velocidad y ganar las oportunidades. Con lo cual, la seguidilla de visitas que hemos tenido en estos últimos 2 meses y las que vienen en el mes que viene, con un interés específico de China en los productos argentinos y en el conocimiento argentino, me parece que lo tenemos que aprovechar y corresponder también con una respuesta muy asertiva y muy dinámica. Así que en ese camino estamos para poder concretar esa reunión, que no solo se restringe a lo que es vegetales, ¿no? Está también el tema animal, microorganismos, un tema que es por ahí más de avanzada y más complejo, pero creo que también nos debemos el debate de pensar para adelante, que es el xenotrasplante. El xenotrasplante es la utilización de órganos de animales en humanos, y eso se hace principalmente en cerdos a través de la modificación genética de esos cerdos, que en muchos casos donde hay un déficit de órganos en el mundo, podría llegar a ser una salida. Obviamente esto está todo en etapa de evaluación, pero Estados Unidos y China están a la vanguardia de esos, como punta de lanza de esos desarrollos. Así que por ahí para ir cerrando, te diría que el camino es la diplomacia biotecnológica, la diplomacia del conocimiento y la diplomacia también de las empresas públicas y yendo con las empresas privadas, ¿no? Tenemos empresas grandes de capitales chinos en Argentina, semilleras, Syngenta, DBN, Longping, y con mucho interés en seguir creciendo en la Argentina. La Argentina tiene un régimen de incentivo a las grandes inversiones que incluye la biotecnología, con lo cual me parece que hay varios condimentos como para poder aprovechar este momento. Y no quiero dejar de mencionar el tema de las nuevas técnicas de mejoramiento, ¿no? Todo lo que es la edición génica, que facilitaría y agilizaría mucho más los procesos regulatorios al sacarlos del circuito de eventos genéticamente modificados tradicionales. Y ya hay grandes avances en Argentina, pionero en temas regulatorios desde el 2015 y pionero en desarrollos de edición génica en cultivos, por ejemplo, como el sorgo, en donde también estamos en conversaciones con China para presentar esos avances y poder tenerlo disponible para los productores. Así que creo que tenemos que ajustar bien las velas y el barco va a ir bien rápido y hacia donde queremos. Era mentira que eras un mal disertante. Fue muy fluido, muy completo. Respondiste la segunda pregunta, que era sobre cómo diversificarías, y apuntaste por el lado de la biotecnología y de las asincronías, que son tan importantes. Daría la impresión, si uno se nutre en los mentideros intelectuales, que en esas lentitudes de aprobación China muchas veces saca provecho tecnológico, siempre lo ha hecho así y ha desarrollado en gran medida su industria y su tecnología, ¿no? Así que crees que acelerando estos procesos podríamos ayudar por lo menos a que el proceso sea exitoso. Definitivamente, y tenemos que entender que el gobierno chino quiere favorecer a sus productores y el gobierno argentino quiere favorecer a sus productores. Eso es un beneficio en definitiva estratégico para todos, con lo cual si no solamente vamos a hablar de asincronías
y vamos a hablar de una forma de producir, un paquete tecnológico, innovaciones en cultivos estratégicos para ambos países, me parece que la conversación de sincronías va a ser mucho más ágil y va a ser mucho más dinámica, y poder lograr acelerar esos tiempos y por qué no también ir con una estrategia similar a la que tiene Brasil, de un acuerdo más macro más marco de bioseguridad, y avanzar en ese camino. Fantástico. Nelson, ¿querés hacer un comentario sobre las presentaciones posteriores a la tuya? Sí, bueno, agradecer los comentarios respecto de lo que mencionaba y quizás como cierre y por mi formación profesional, ser abogado, creo que en un contexto tan complejo y donde las normas multilaterales y todo el marco normativo de la OMC, el Códex y demás está puesto en tela de juicio, me parece que tenemos que asegurar estos reservorios normativos que tienen que ser los acuerdos bilaterales. O sea, la firma de acuerdos bilaterales permiten darle certidumbre al comercio. Y en este marco de notable incertidumbre que mencionaba Sofía, me parece a mí que lograr dejar en papel, ponerse de acuerdo en ciertos aspectos claves nos van a permitir una mayor fluidez en el vínculo que queremos tener, no solamente con China, sino con cualquier otro interlocutor comercial. Gracias. Gracias a vos. Sofía, ¿querés hacer algún comentario de cierre? Y entonces a Manuel, no sé si querés hacer un comentario. Yo cuando objetaste mi presentación pensé que te referías a una frase de Mateos, pero me di cuenta después que tu edad no te permitió bailar con SAS, ¿no es cierto? Ni saber lo que era el Atari. Pero bueno, aprovechando tu condición de productor, si quieres hacer un cierre. No, simplemente agradecerle a los productores que están en la sala, porque, y no solo productores, sino los que están vinculados a toda la cadena agropecuaria, agroindustrial. Me parece que han puesto el hombro, siguen poniendo el hombro por el país, y eso es, en este momento tan complejo, donde estamos cambiando un paradigma completo en la Argentina, es digno de reconocer. Invitarlos a que pensemos en grande, a que pensemos una Argentina en donde todas las frustraciones que hemos tenido en el pasado las tenemos que dejar atrás, están quedando atrás. Estamos enterrando regulaciones que no hacían más que hacer, que nuestra visión se haga pequeña, y estamos con un gobierno que quiere pensar en grande, que quiere pensar en una inserción internacional inteligente y que quiere poner a la Argentina primera en el podio. Para eso, como dije al principio, con lo que es la disponibilidad de la semilla de sorgo, más a nivel país, tenemos que tener un país ordenado, tenemos que tener un país robusto, un país sólido, un país en donde el único motor no sea solamente la agroindustria, como lo ha sido, o el principal motor de los 4 o 5 que tiene que tener el avión para volar, ha sido la agroindustria. Tenemos que tener la energía, la minería, y creo que los casi 12.000 millones de dólares que ya están aprobados en proyectos del régimen de incentivo a grandes inversiones en GNL, parques solares, litio y todo lo que es gas y petróleo, me parece que van a contribuir a ese empujón que necesita la Argentina para no solo insertarnos en el mundo, sino pelear los primeros puestos con el agro y la biotecnología como embajadores. Bueno, muchísimas gracias a Sofía Mantilla, Nelson Iliescas y Manuel Chiappe por su participación en este panel, y agradecemos a Maizar por haber podido expresar estas ideas tan importantes para el maíz. Gracias.